Hola, gracias por seguir acompañándonos en este viaje transformador a través de la serie ¿Quién es Dios y cómo es Él? Hoy continuamos con el episodio 8, el poder de Dios, el Dios omnipotente. ¿Hay algo imposible para el Señor? Esa es la pregunta que Dios mismo hizo a Abraham en Génesis capítulo 18, versículo 14. Y siglos después, el ángel del Señor reafirmó esta verdad al declarar, porque nada hay imposible para Dios. Lucas capítulo 1, versículo 37. Todos hemos oído o dicho que Dios es todopoderoso. Sabemos que es una verdad fundamental de nuestra fe. Sin embargo, en la vida diaria, cuando enfrentamos circunstancias difíciles o desafíos inesperados, fácilmente olvidamos al Dios Todopoderoso. Nos olvidamos del Dios al que alabamos, al que le decimos, haz tu voluntad en mi vida. Incluso animamos a otros con frases como, para Dios no hay nada imposible, confía en Él. Pero cuando la tormenta, el desafío toca nuestra vida, cuando nos toca sufrir, nos toca esperar, muchas veces nos olvidamos quién es realmente Dios. Ignoramos su poder, su gracia y su misericordia. Ignoramos que somos sus hijos y que estamos bajo su soberanía. Esa actitud revela una desconfianza en Dios y una fe superficial. Nuestra boca dice, creo en Dios, pero nuestro corazón no lo cree y lo rechaza. Proverbios capítulo 12, versículo 19 dice, las mentiras terminan por descubrirse, la verdad permanece para siempre. Cuando no confrontamos esta falta de fe, nos convertimos en creyentes frágiles, débiles e inmaduros espiritualmente. Y esa inmadurez espiritual nos aleja del propósito pleno que Dios tiene para nosotros. Hoy, en este episodio, profundizaremos en quién es este Dios omnipotente, el que puede hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Veamos dos conceptos clave y la diferencia entre ellos, los cuales desarrollaremos a lo largo de este episodio. Omnipotencia y omnipotente. La omnipotencia es el atributo divino que describe que Dios puede hacer todo lo que quiera, cuando quiere y como quiere, siempre conforme a su naturaleza. Es la cualidad de tener poder absoluto e ilimitado. Es lo que Dios tiene. Lucas capítulo 1, versículo 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Omnipotente es un nombre o título de Dios que lo revela como la fuente y el dueño absoluto de todo poder. Es decir, describe quién es Dios, el que posee toda la omnipotencia. La palabra hebrea traducida como omnipotente es el Shaddai, que significa Dios todopoderoso, Dios suficiente, el que tiene todo el poder para sustentar, bendecir y gobernar. En Génesis capítulo 17, versículo 1b, Dios se presenta así: yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Dios no solo tiene poder, Él es el Todopoderoso, el ser en quien todo poder reside de forma natural, eterna y soberana. En resumen, omnipotente es el nombre de Dios. Omnipotencia es el atributo de Dios. La creación como testimonio de su poder. La grandeza del universo es un testimonio del poder infinito de Dios. Se estima que hay aproximadamente 200 septillones de estrellas en el universo observable, es decir, 200 con 21 ceros, una cifra que sobrepasa nuestra comprensión humana. Todas ellas fueron creadas y son sostenidas por su palabra.
Basta con observar nuestro Sol, una estrella entre tantas, para tener una idea del poder de Dios. Y entre toda la vastedad del universo, una de las demostraciones más impresionantes de ese poder es nuestro propio Sol, la energía del Sol. Según datos de la NASA, el Sol emite aproximadamente 3.8 por 10 a la 26 vatios de energía por segundo. Eso es 380 con 24 ceros. Una cifra que sobrepasa una vez más nuestra comprensión humana. Esta es la cantidad de energía que se libera constantemente hacia el espacio como resultado del proceso de fusión nuclear en su núcleo. Para que tengas una idea más clara, en un solo segundo, el Sol produce más energía de la que toda la humanidad consume en 500 años. Esto equivale a la explosión de miles de millones de bombas atómicas por segundo. Y aún así, nuestro Sol es apenas una estrella entre unos 200 sextillones de astros en el universo observable. Todos ellos fueron creados y son sostenidos por la palabra y el poder de Dios. Si Él sostiene el universo con tanta precisión, ¿cómo no podrá sostener tu vida? Salmo capítulo 33, versículos 6 y versículo 9 dice: Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. El poder de Dios nunca se agota. Isaías, capítulo 40, versículo 28, dice: ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Nada en la creación funciona para siempre sin desgaste. Por ejemplo, los animales, por más fuertes que sean, también se cansan. Las máquinas, aunque sean de excelente calidad, con el tiempo se desgastan y requieren mantenimiento. Incluso el cuerpo humano, una de las creaciones más admirables de Dios, se debilita con los años. Pero Dios no se cansa ni se fatiga. Su poder es inagotable. Cuando Él actúa, simplemente habla y la creación responde con obediencia. Dios nunca se agota porque su poder no tiene límites. Y si Él es capaz de sostener todo el universo con su palabra, podemos tener plena certeza de que también puede sostenernos a nosotros. Nada de lo que enfrentamos es demasiado difícil para Él. Su fuerza no se mide, su energía no disminuye y su fidelidad no falla. El Shaddai, manifestación de Dios Todopoderoso. En las Escrituras, Dios se revela como el Shaddai, el Dios Todopoderoso, en momentos decisivos, cuando establece pactos eternos, cuando sus siervos atraviesan desafíos imposibles, cuando las promesas parecen tardar en cumplirse, cuando el ser humano se encuentra débil, confundido o necesitado de consuelo. Este nombre no es solo una expresión de poder, sino también de suficiencia. El Shaddai es el Dios que todo lo puede y todo lo provee, el que sustenta, protege, consuela y transforma. A continuación, veremos 3 formas en las que Dios manifiesta su poder como el Todopoderoso. 1. Dios se revela como el Omnipotente en momentos cruciales. En Génesis, capítulo 17, versículo 1, Dios se revela como el Shaddai a Abraham. A los 99 años, una edad en la que la promesa de tener un hijo parecía humanamente imposible, le dice: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Este nombre,
el Shaddai, no solo comunica poder ilimitado, sino también fidelidad inquebrantable, consuelo profundo, provisión abundante y suficiencia total. Dios no se reveló con este nombre en tiempos de comodidad, sino en un momento de esperanza agotada, cuando ya no quedaban fuerzas ni recursos humanos para creer. Nada, ni la edad avanzada, ni la esterilidad, ni la lógica humana pueden frenar los planes del Omnipotente. Cuando todo parece estar fuera de tiempo, Dios nos recuerda que Él es el dueño del tiempo. Cuando todo parece perdido, el Shaddai sigue abriendo caminos donde no los hay. Dios tenía planes para Abraham y para Sara. Aunque todo parece imposible, y de la misma manera, Él también tiene promesas para tu vida y se cumplirán no según nuestras expectativas, sino conforme a su voluntad. Por eso, en vez de afligirnos, cuando no entendemos el proceso, aprendamos a buscar y descansar en la voluntad de Dios para nuestra vida, porque sus planes siempre se cumplen a su manera y en su tiempo. 2. Dios, el Omnipotente, es el sustentador. Isaías capítulo 46, versículo 4 dice: Yo los sostendré, yo lo he hecho y yo los cargaré, yo los sostendré y yo los libraré. Dios no solo sostiene galaxias, también sostiene tu vida. Porque Dios es todopoderoso, no significa que sea distante. No, al contrario, Él es un Dios cercano, tierno y constante. Él es el Dios que alimenta al hambriento, como proveyó maná en el desierto. Cuida al vulnerable, como guardó a Israel en medio de sus enemigos. Levanta al caído, como hizo con Elías en su momento de agotamiento. Restaura al quebrantado, como sanó al leproso, al paralítico y al pecador arrepentido. Defiende al justo, como defendió a Daniel en el foso de los leones. Transforma corazones, como lo hizo con Pedro, con Saulo de Tarso y con tantos otros tocados por su gracia. Dios no es solo tu Padre, no. Él es la fuente de vida. Su fuerza es inagotable. Él consuela, fortalece y da esperanza a todos los que lo buscan de corazón. No importa cuán frágiles nos sintamos, si dependemos de El Shaddai, estamos en las manos más firmes, fieles y seguras que existen. 3. Dios, el Omnipotente, gobierna soberanamente. Salmo capítulo 103, versículo 19 dice: El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 11 al 12. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Tuyos son el reino y el dominio sobre todo. En tu mano están la fuerza y el poder, y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Dios no solo tiene poder para hacer todo, sino que gobierna con autoridad absoluta sobre todo lo creado. Su soberanía es total. Nada ni nadie puede desafiar su autoridad ni alterar sus propósitos eternos. Él no tiene rival, no compite con nadie. Él tiene todo el poder sobre su creación. Él reina sobre reinos y naciones, estableciendo y removiendo gobernantes según su sabiduría. Daniel capítulo 2, versículo 21. Sobre fuerzas espirituales, porque aún los demonios tiemblan ante su presencia. Santiago capítulo 2, versículo 19. Sobre la historia, guiando los hilos del tiempo hacia su plan redentor y glorioso, por encima de nuestras decisiones humanas, obrando soberanamente a través de ellas, sin violar nuestra voluntad, pero conduciendo todo hacia su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Nada lo toma por sorpresa, nada lo sobrepasa, nada lo limita. Como declara Isaías 40:25, ¿a qué pues me haréis semejante
o me compararéis?, dice el Santo. Su soberanía no es fría ni distante. Es una soberanía llena de amor, justicia, paciencia y verdad. Porque el Dios que gobierna el cosmos es el mismo que cuida de los detalles más pequeños de tu vida. Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. Cuando reconocemos su soberanía, encontramos descanso. No necesitamos tener el control de todo. Él es el quien tiene el control. El omnipotente reina para siempre. Lo que dice, se hace. Estas tres manifestaciones son solo una muestra de cómo Dios, el omnipotente, se ha revelado a lo largo de la historia. Como hijos de Dios en Cristo, necesitamos conocer quién es Él en toda su plenitud para aprender a vivir con paz, confianza y gozo en el Señor. Después de ver cómo Dios ha manifestado su poder en la creación, en su trato con los patriarcas y en su gobierno soberano, llegamos a la manifestación más gloriosa de su omnipotencia, Jesucristo. La manifestación del poder de Dios en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23 dice: ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y los entró a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Toda la Escritura, toda la creación y todo el señorío de Dios nos conducen a Jesús. Y es la manifestación suprema de su poder. Toda la omnipotencia del Padre alcanza su expresión más gloriosa en la persona, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Fue por su poder que la palabra se hizo carne. Fue por su poder que Cristo calmó tormentas, sanó enfermos, resucitó muertos y venció al pecado. Y fue por su poder que fue levantado de entre los muertos, demostrando que ni siquiera la muerte puede resistir su autoridad. La cruz no fue un símbolo de debilidad, sino el escenario donde el amor todopoderoso venció al pecado. La tumba vacía no representa una pérdida, sino la evidencia suprema de que el omnipotente reina en Cristo. Y ahora, ese mismo poder actúa en nosotros por medio del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que levantó a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Es el poder que transforma pecadores en hijos, convierte débiles en testigos y hace del caos parte del propósito eterno de Dios. Una pregunta para meditar. ¿Hay algo imposible para el Señor? Durante esta semana, quiero que juntos meditemos y reflexionemos en esta pregunta. No añadamos nada más. ¿Hay algo realmente imposible para el Señor? Reflexiona, piensa, pregúntate con honestidad. Salmos capítulo 62, versículo 11 dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Mateo capítulo 19, versículo 26. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Errores comunes que debemos evitar al pensar en el Dios omnipotente. 1. Pensar que Dios es un genio mágico o un mago celestial, cuya función es cumplir todos nuestros deseos o caprichos. Dios no es un sirviente celestial. Él es el Señor. No está subordinado a nuestras demandas. Un reflejo de este error es cuando vivimos insatisfechos,
quejándonos por lo que no tenemos. Pero si algo no llega, tal vez es porque Él aún no lo permite, porque no lo necesitamos ahora, o simplemente porque no es su voluntad perfecta. No necesitamos entenderlo todo, solo necesitamos confiar en Él y aprender a valorar las bendiciones que ya tenemos. 2. Confundir su poder con arbitrariedad. Dios es todopoderoso, sí, pero nunca actúa fuera de su sabiduría, santidad y amor. Su poder no es caótico ni impulsivo. Lo que Él hace, lo hace bien, en el momento preciso y con propósito eterno. 3. Negar su poder en medio del sufrimiento. A veces cuando enfrentamos dolor, pruebas o injusticias, creemos que Dios no pudo evitarlo o que se ha desentendido de nosotros. Pero Romanos capítulo 8, versículo 28 nos recuerda que incluso en el sufrimiento, Dios está obrando con soberanía para cumplir su plan eterno. Nada escapa a su control. Aún el dolor es entretejido con sabiduría en el telar de su plan redentor. Tú y yo no conocemos todo el panorama de nuestra vida, pero Dios, el arquitecto que todo lo diseñó, sí lo conoce. Él sabe exactamente lo que necesitamos. Nada escapa a su conocimiento ni a su cuidado. En lugar de enfocarnos únicamente en las dificultades que atravesamos, que por supuesto son dolorosas y muchas veces acompañados de lágrimas, debemos detenernos y preguntarnos con humildad, ¿qué nos ha traído hasta aquí? ¿Qué estamos ignorando en nuestra vida? ¿Será que no estamos dispuestos a aceptar sus mandamientos revelados en su palabra? ¿Será que seguimos tomando decisiones según nuestra voluntad, ignorando su dirección? ¿Será que aún nos aferramos al enojo, albergando resentimiento y amargura en lo más profundo del corazón? Dios no solo examina nuestras acciones, Él escudriña nuestro interior. Y muchas veces el obstáculo no está afuera, sino dentro, en actitudes, heridas o decisiones que no hemos rendido ante Él. Sabemos que la desobediencia trae consecuencias, porque todo lo que se hace fuera de su palabra, por más justificado que parezca, termina alejándonos de su propósito. Pero también es cierto que aun cuando buscamos obedecer, Dios permite pruebas para fortalecer nuestra fe, refinar nuestro carácter y perfeccionarnos como hijos suyos. Él obra en todas las circunstancias, incluso en las más difíciles, con un propósito eterno y lleno de amor. La desobediencia nos aleja del propósito de Dios. La prueba, en cambio, nos acerca más a su corazón. En conclusión, descansando en el Omnipotente. Cuando reconocemos a Dios como el Omnipotente, podemos caminar en fe, aún en medio de la incertidumbre, adorar con reverencia y confianza, vivir sin miedo, sabiendo que el trono no está vacío. No necesitas tener todo bajo control, porque Dios ya lo tiene. Él puede hacer todo lo que desea, y todo lo que desea es bueno, sabio y perfecto. Su poder no tiene límites ni errores. Su poder nos capacita para obedecerle, nos sostiene en las pruebas y nos transforma en instrumentos para su gloria. Dios es tan soberano que incluso el mal termina sirviendo a sus propósitos eternos. Aún Satanás no puede actuar fuera de su voluntad. Si quiere moverse, necesita permiso. Job capítulo 1, versículo 12. La cruz es la máxima demostración de la omnipotencia divina envuelta en amor. Allí, el Hijo entregado, el pecado vencido y la tumba vacía proclamaron que nada puede resistir al Dios que reina. El poder de Dios es eterno, sabio y lleno de amor. Su voluntad determina qué debe hacerse. Su sabiduría establece cómo debe hacerse y su poder lo lleva a la realidad perfecta. Con ese mismo poder, Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que existe. Y con ese poder
lleno de ternura y majestad, te formó a ti, a su imagen y semejanza. Todo lo que Él ha hecho es bueno, agradable y perfecto, y tu vida es una gran bendición. La Biblia nos revela a un Dios verdaderamente todopoderoso. Nada es imposible para Él. Nada ni nadie puede frustrar sus planes. Y si ese Dios es tu Padre, entonces descansa, porque estás en las manos más seguras del universo. El Dios que sostiene las estrellas con su palabra, también sostiene tu corazón con su gracia. Confía en el Shaddai. No hay nada imposible para Él. Hoy te invito a que entregues a Dios todas esas preocupaciones, todo lo que piensas que es imposible, entrégaselo a Él. Háblalo en oración, ríndete a sus pies y recuerda, su poder no tiene límites y su amor tampoco.